Buenas, somos el grupo 2, conformados por Alaní Facundo y Di Carlos Matías. A nosotros nos tocó el tema de Findbox y Spotbox. En esta presentación se verá una introducción, después la explicación del marco teórico, todo lo que es Findbox y Spotbox, una muestra de las pruebas prácticas, después las ventajas y desventajas que brinda y por último la conclusión. A modo de introducción explicaremos lo que es el análisis estático, el cual constituye una etapa esencial dentro del aseguramiento de calidad de software, ya que permite examinar el código fuente sin necesidad de ejecutarlo, identificando potenciales defectos, riesgos de seguridad y patrones de diseño ineficientes antes de que el programa entre en funcionamiento. En el ecosistema Java, donde la robustez, la portabilidad y la seguridad son pilares fundamentales, el uso de herramientas de análisis estático como Findbox y Spotbox resulta especialmente valioso, ya que estas herramientas automatizan la detección temprana de problemas, reduciendo los costos. Ahora, en esta sección explicaremos en detalle todo lo que vendría siendo el marco teórico. El análisis de código estático consiste en examinar el código fuente o bytecode de un programa para encontrar defectos potenciales sin necesidad de ejecutarlo. A diferencia del análisis dinámico que se realiza durante la ejecución, el análisis estático se enfoca en las estructuras, los patrones y los flujos de datos del código. Sirve de base para las pruebas estáticas de seguridad de las aplicaciones que permiten a los desarrolladores detectar y resolver problemas en una fase temprana, analizando el código en busca de vulnerabilidades, infracciones de las normas de codificación y posibles problemas de calidad. Esto ayuda a los desarrolladores a escribir un código mejor y más seguro. Además, se puede realizar de forma manual. Sin embargo, aspectos como la comprobación de las reglas de codificación y los análisis de valores extremos de flujo de control y de datos se comprueban de forma más eficiente mediante herramientas de software que evitan que se cometan esos errores y además aceleran el proceso. Las herramientas de análisis estático se basan en modelos de flujo de control y de flujo de datos combinados con análisis semántico. Mediante la inspección de bytecode y el uso de patrones heurísticos, se detectan comportamientos anómalos o inconsistentes, ya sea posibles null pointer exceptions, fugas de recursos o errores de concurrencia. Por consiguiente, el análisis estático se puede dividir en varias técnicas. Uno es el análisis basado en patrones, el cual detecta patrones predefinidos que se sabe que provocan defectos. Otro es el análisis basado en flujo, es decir, analiza el control y el flujo de datos en toda la aplicación. Otra es basado en métricas, utiliza las métricas cuantitativas para medir la calidad, la complejidad y la capacidad de mantenimiento del código. El análisis semántico comprende el significado del código para detectar posibles problemas lógicos o errores sutiles. Cuanto a tipos de errores detectables, los analizadores estáticos buscan lugares en los que el código podría desreferenciar un puntero o desbordar una matriz. También pueden señalar un problema como son la comparación de algo que nunca puede ser verdadero. Aunque la comparación en sí no causara fallos ni excepciones, su existencia sugiere que podría deberse a un error de codificación, lo cual desembocaría en un comportamiento incorrecto dentro del programa. Otras también pueden señalar o imponer problemas de estilo de programación, como son las convenciones de nomenclatura o el uso de llaves condicionales y estructuras de bucle. Además, otros también pueden detectar el código muerto o el código inalcanzable, el cual es parte del código fuente de un programa que no puede ejecutarse debido a problemas en la ruta de flujo de control. En las aplicaciones prácticas podemos utilizar diversas técnicas para intentar mejorar la calidad del software, como son las pruebas, la revisión de código y la especificación formal.
Es conocido que el coste de reparación de un defecto conforme se avanza en el proyecto va a ser cada vez más costoso, por lo que encontrar defectos en la misma fase de codificación es el momento menos costoso que podría ser. Es decir, que con estas herramientas de análisis estático se pueden integrar en la etapa de codificación del ciclo de desarrollo mediante plugins o ya sea en Eclipse o en IntelliJ, también como parte de auditorías de calidad o revisiones de código. El impacto que genera en la calidad del software es que mediante el uso sistemático del análisis estático, esto puede mejorar la confiabilidad, la mantenibilidad y la seguridad del software, ya que permite detectar defectos antes de que lleguen a producción, reduciendo así los costos de corrección y el riesgo de fallos críticos. Además, existen multitud de herramientas que permiten realizar de forma automática este tipo de análisis de código, pero cuáles se pueden ser usadas en un proyecto específico depende de ciertos parámetros, ya sea como el lenguaje de programación usado y el nivel de seguridad que se está empleando. En esta sección explicaremos en detalle cómo fue que se originó Finebooks, cuáles son sus principales características y cuál fue su desenlace. Finebooks es un analizador de código estático de código abierto creado por Bill Fugg y David Hoffmeier en 2004 en la Universidad de Maryland. Este programa está orientado a detectar errores comunes y defectos potenciales analizando directamente el bytecode generado por el compilador de Java, es decir, los archivos .class, en vez de usar el código fuente. Este proyecto comenzó como una observación, luego se convirtió en un experimento y finalmente se convirtió en una herramienta con más de 500.000 de descargas en todo el mundo. La observación que inició todo fue que algunos programas Java que contenían errores evidentes que eran detectables con técnicas de análisis simples, y los experimentos iniciales demostraron que incluso el software de calidad mostraba estos errores comunes e incluso que los desarrolladores experimentados los cometían también. El propósito principal de este programa es automatizar la detección de defectos que frecuentemente escapan a las revisiones manuales o a las pruebas unitarias, reduciendo bastante así el tiempo de depuración y mejorando la calidad general del software. Una de las características de Finebooks es que su enfoque en el bytecode le otorga una ventaja de funcionar independientemente del entorno de desarrollo e independientemente del formato del código fuente, analizando el comportamiento real del programa compilado. También destaca por su simplicidad, su precisión y su facilidad de integración dentro del flujo de desarrollo de aplicaciones Java. Como se mencionó en la diapositiva anterior, Finebooks busca errores en programas Java y se basa en el concepto de patrones de error. Un patrón de error es una construcción o forma de código que con frecuencia representa un error. Estos patrones pueden surgir por una variedad de razones, ya sea características complejas del lenguaje, métodos de API mal implementados o mal comprendidos, errores tipográficos, etc. Cuenta con una gran cantidad de patrones de errores ya predeterminados. Está escrito en Java y puede ejecutarse con cualquier máquina virtual compatible con JDK 1.5 o superior. También admite una arquitectura de plugins o complementos que permite que cualquier persona pueda agregar nuevos patrones de errores. Además ofrece una interfaz gráfica que permite explorar los errores detectados de forma visual y de un modo de línea de comandos para integrarse con herramientas de construcción, ya sea como Maven, Eclipse, NetBeans o IntelliJ, por medio de plugins oficiales, en el caso de estos tres últimos. A diferencia de otras herramientas, Finebooks no pretende encontrar todos los errores que haya en un programa, sino en detectar los más evidentes de forma práctica y económica,
facilitando la revisión de código y mejora del código. A pesar de su éxito inicial, el desarrollo de Finebooks fue interrumpido en 2016. De eso existen varias razones, de las cuales se explica por qué se descontinuó. Una de ellas era que debido a que su análisis era a veces impreciso. Finebooks podía emitir advertencias falsas o false warnings, por lo que esos avisos no representaban errores reales. Otra era que a medida que Java evolucionaba, Finebooks no se actualizó para analizar correctamente el nuevo bytecode de las versiones nuevas de Java. También otra razón fue la pérdida de mantenimiento y comunidad por el paso de los años. Además de que los desarrolladores originales se retiraron del proyecto y la comunidad no logró sostener el ritmo de su actualización. Y por consecuencia, esto dio paso a la creación de su sucesor, que vendría a ser siendo Spotbooks, más compatible con las versiones modernas de Java. Ahora sí, vamos a ver un poquito de Spotbooks. Bueno, primeramente vamos a ver un poquito el surgimiento de Spotbooks. Spotbooks surgió en el 2017 como un fork comunitario de Finebooks, impulsado por desarrolladores que lo que buscaban era mantener viva la herramienta y adaptarla a las versiones modernas del lenguaje Java. Continuó su desarrollo con el apoyo de la comunidad desde el punto en el que Finebooks quedó detenido. Como análogamente a lo que pasaba con Fixbooks, la idea es la misma. Spotbook es un programa que lo que hace es utilizar análisis estático para buscar errores en el código Java. Es software libre distribuido bajo los términos de licencia pública de GNU. El proyecto es actualmente mantenido activamente en GitHub y cuenta con actualizaciones frecuentes que incorporan soporte para nuevas versiones del JDK, incluyendo Java 8, 11, 17 y 21. De manera análoga y siguiendo la misma idea que Finebooks, lo que hace es buscar instancias de patrones de errores y instancias de código que probablemente contengan errores. Spotbook analiza más de 400 patrones de error, como la referencia de punteros nulos, bucles recursivos infinitos, usos incorrectos de la biblioteca de Java y bloqueos. De esta forma, lo que se hace es clasificar o clasifica los errores mediante diversas variables, como el tipo de infracción, su categoría, el rango de error y la confianza en el proceso de descubrimiento del error. Spotbook cuenta con 10 categorías de patrón de error, que más adelante en la presentación vamos a ir viendo y vamos a ver algunos ejemplos. Y a su vez, dentro de los errores que se encuentran, o el conjunto de errores que se encuentran dentro de cada una de estas categorías, se le da un nivel de severidad, utilizando una escala numérica del 1 al 20. Es decir, en una categoría como malas prácticas, que vamos a ver más adelante, está agrupado diferentes patrones de error que conforman esa categoría y que me descubren errores, y cada uno de estos errores, cuando son detectados, tiene un nivel de severidad. Y de acuerdo a la clasificación numérica, al rango numérico que le da Spotbooks a cada uno de estos, se hace un conjunto también de, vamos a decir, de niveles de severidad, donde tengo un nivel de alta prioridad o más aterrador para aquellos que tienen un rango del 1 al 4, o decir, tienen unos errores que tienen una valoración numérica del 1 al 4. Aterrador o de prioridad media, aquellos que tienen una valoración numérica de 5 a 9, prioridad baja o preocupante, aquellos que tienen una valoración numérica de 10 al 14, y de preocupación o informativo, aquellos que están en los puestos del 15 al 20. Bueno, ahora un poquito de lo que son las mejores claves de Spotbook con respecto a Finebooks también. Bueno, lo más importante es la compatibilidad extendida con las nuevas versiones de Java. O sea, el gran problema que tenía Finebooks, que es que cuando queda detenido, pierde un poco no puede dar errores en las nuevas funcionalidades del lenguaje. Spotbook viene a subsanar eso y continuar con la herramienta. A su vez, otro punto muy importante es una integración con herramientas de construcción. A diferencia de Finebooks, Spotbook ofrece plugins oficiales y mantenidos para Maven, Gradle, Ant y Jenkins. Y otra también mejora de actualización y un punto de distinción es el soporte, es decir, tiene soporte activo y comunidad abierta, cosa que no pasa con Finebooks, y el proyecto cuenta con comunidad activa en GitHub. Y también se incorporan nuevos detectores y categorías para darle justamente soporte a las nuevas funcionalidades del lenguaje, es decir, se incorporan nuevos detectores para inyecciones de código, uso inseguro de criptografía, prácticas modernas de programación funcional en Java y análisis de concurrencia y fuga de recursos. Bueno, acá hay una pequeña tabla comparativa y vemos una comparación otra vez entre Spotbook y Finebooks. Gran diferencia, Finebooks se encuentra descontinuado y limitado a Java 8, mientras que Spotbooks es activo, compatible con versiones recientes, ofrece un motor de análisis optimizado. Ambos comparten la filosofía, la idea de ser una herramienta de análisis estático para código Java, pero Spotbook superó ampliamente la cobertura y tiene más soporte y precisión que Finebooks a la actualidad. Es decir, si miramos de manera multifactorial y hacemos una comparación,
Por ejemplo, en cuanto al estado del proyecto, Finbook, como ya dijimos, se encuentra descontinuado, Spotbooks está activo y mantenido. La compatibilidad con Java, bueno, también Finbook tiene compatibilidad hasta Java 8, Spotbook de Java 8 en adelante. Bueno, integración con Maven y Gradle es en el caso de Finbook parcial, en el caso de Spotbook es completo. También algo importante es que Spotbook es muy fácil de integrar con los guías de desarrollo. De hecho, en la prueba práctica que vamos a ver más adelante, se realizó de esa forma, se incorporó un plugin al IDE que era IntelliJ, y de esa forma se realizó la prueba, se realizó muy fácil, se utilizó muy fácil, de manera muy fácil Spotbook. Bueno, ambos tienen interfaz gráfica y bueno, en cuanto a la comunidad de soporte, como ya dijimos, en el caso de Finbooks está inactiva y Spotbook está activa en GitHub. Bueno, al momento de la realización del trabajo, la versión actual de Spotbook era la 4.9.8, se ejecuta en JRE 11 o superior y puede analizar bytecode generado por JDK modernos. Spotbook 4.98 puede escanear código bytecode de archivos.class generado por JDK 11 y versiones más recientes. Sin embargo, el soporte para Java 11 y versiones posteriores sigue siendo experimental. Spotbook 4.9.8 no es compatible con archivos.class o bytecode generado por JDK obsoleto como 10.9, 9, 10 y 7 y versiones anteriores. Bueno, y ahora sí un poquito de las categorías de errores detectados. Spotbook lo que hace es organizar, como ya dijimos, su detección en 10 categorías. La primera es malas prácticas. Esta señala fragmentos de código que, aunque no generan errores inmediatos, podrían derivar en fallos o comportamientos inesperados a largo plazo. Un ejemplo típico es el no manejar de manera adecuada las excepciones. Bueno, después tenemos corrección o correctness, referencia a construcciones que probablemente estén mal implementadas y podrían causar fallos en tiempo de ejecución, como errores lógicos o violaciones de contrato. Más adelante igual vamos a ver algunos ejemplos de las más importantes, no de todas, pero sí de las más importantes a lo largo de la presentación. Bueno, internacionalización, referencia a errores relacionados con la adaptación del software a distintos idiomas, formatos regionales o configuraciones culturales. Bueno, seguridad, resalta vulnerabilidades que podrían comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad del sistema. Rendimiento señala fragmentos que, aunque funcionales, podrían afectar el rendimiento por ser innecesariamente lento, consumir recursos de forma subóptima. Concurrencia tiene que ver con examinar el código que maneja múltiples hilos y detecta posibles conflictos con condiciones de carrera, bloqueos o sincronización incorrecta. Código dudoso detecta estructuras que, sin ser técnicamente incorrectas, resultan confusas, poco claras o que pueden ser propensas a errores. Podrían ser variables locales sin uso, errores en estructuras switch, conversiones inseguras, validaciones redundantes de valores que son nulos y demás. Bueno, experimental, identifica estructuras de código que siguen prácticas nuevas o poco probadas, aún en proceso de validación por la comunidad o herramientas de análisis. Ruido aleatorio falso, son advertencias que están puestas intencionalmente. No es tanto ruido aleatorio falso, las categorías que experimentan no son los patrones de errores más comunes. Pero bueno, existen y por eso los mencionamos. Vulnerabilidad del código malicioso advierte sobre secciones que podrían ser aprovechadas por el atacante para comprometer la seguridad del sistema. Como dijimos anteriormente, cada categoría va a agrupar defectos según su naturaleza e impacto y a su vez a cada uno de esos errores, o sea, tanto en malas prácticas de corrección, va a haber un conjunto, o sea, hablamos de 400 patrones de error que se dividen en estas categorías y dentro de esos patrones de error, cada uno tiene una puntuación y de acuerdo a esa puntuación un nivel de severidad, como ya dijimos anteriormente. Bueno, ahora sí, ejemplo de errores comunes, comparar cadenas con igual en vez de hacerlo con un equal, excepciones capturadas sin notar o ignoradas, uso de formatos dependientes del local, ese es un ejemplo de internacionalización, bueno, excepciones capturadas e ignoradas es un ejemplo de una mala práctica, comparar cadenas con igual en vez de hacerlo con un equal es un ejemplo de la categoría de corrección o correctness, creación innecesaria de objetos dentro de bucles es un ejemplo de un patrón de error que calza con la categoría de rendimiento, variables compartidas sin sincronización, un ejemplo de patrones de error que van a coincidir con lo que es concurrencia y corrección multiproceso. Estos patrones son frecuentes incluso en código fuente de buena calidad. Bueno, acá hay ya hay más ejemplos hablando propiamente con código, por ejemplo, de mala práctica, ahí simplemente vemos que se ignora la excepción. Con caso de corrección, una comparación de cadenas con un igual y no con un equals. Internacionalización, es decir, es otro ejemplo. En este caso, no se especifica si el separador si el separador es un punto o un coma hace referencia al decimal y según el país en el que esté, podría ser malinterpretado. Bueno, corrección multiproceso, si se llama si varios sí lo llaman el método de incrementar, probablemente lo que dé como respuesta a Spotbook es que se debe utilizar un synchronize con respecto para manejar el método, para manejar estos múltiples hilos en el método de incrementar, ya que si no se forma una condición de carrera con la variable contador. Bueno, en el caso del rendimiento, porque se está creando de manera fija, en un bucle está creando un texto, literalmente un texto fijo.
A ver, también algo importante es que lo que hace Spotbook es advertir, o sea, detectar un posible error y advertirlo. Después está en el desarrollador, como vamos a ver en las conclusiones un poco, decidir o no si era lo que quería hacer o lo que no, y pretende tomar en cuenta o no la advertencia. Es decir, que algo caiga en una mala práctica con un alto nivel de severidad no quiere decir que el código no funcione. De hecho, en la prueba práctica que vamos a hacer más adelante, el código funciona, corre, y sin embargo, cuando vos corres la herramienta te aparecen las advertencias, algunas con diferentes niveles de severidad, pero eso no quiere decir que no funcione. Al ser análisis, por el tipo de análisis que se hace, siendo análisis estático, el código probablemente funcione, o no, pero puede funcionar, y eso no quiere decir que no aparezcan errores cuando se corre la herramienta. Bueno, código dudoso, en este caso, probablemente lo que diga Spotbook en vez de ser un O, lo que se habría querido plantear es un AND, y te advierte que es una comparación que es siempre verdadera. Bueno, y ahora sí, vamos a ver un poquito la prueba práctica. Acá, antes de pasar al IDE y ver un poco el código que se hizo y un poco los errores que se detectaron, destacamos algunos comandos fáciles, o sea, simplemente en el IntelliJ agregamos la dependencia al pom.xml de Spotbook, y después lo que hicimos es en la consola correr estos primeros dos comandos. El primero, el mbn clean compile spotbook check, lo que te hace es, te genera un archivo HTML o XML, según la versión, que lo que te hace es te da el informe de los errores. Y después con mbn spotbook GUI lo que hacemos es poder ver ese mismo archivo con una interfaz gráfica donde es mucho más visual, mucho más simple y se marcan mucho mejor, incluso te señala la línea de código donde está el error y te la resalta, es mucho más, visualmente mucho más amigable. Y ahora sí, vamos a ver un poquito la prueba práctica que realizamos, es un ejemplo muy simple para poder mirar un poco el funcionamiento de Spotbooks. Para realizar esta prueba lo que hicimos fue configurar el entorno de desarrollo en el IntelliJ IDEA. Como dijimos, Spotbook se anexa se agrega de manera muy simple mediante un plugin. Lo que hicimos justamente fue en el archivo pong.xml, agregar el plugin de Spotbook, con algunas pequeñas configuraciones como el E4 Max, simplemente para detectar la mayor cantidad posible de incidencia en el código fuente. Después le pusimos también que nos genere una salida HTML, es decir, nos genera un archivo, como dijimos, XML, y también un HTML, para donde de alguna forma podemos ver los errores detectados. Luego lo que hicimos fue generar una clase gestor de usuarios. Lo que hicimos es, para evaluar el funcionamiento de Spotbook, desarrollar esta clase de gestor de usuarios, cuyo propósito es simular un pequeño programa de registro y búsqueda de usuarios. El código implementa operaciones básicas como agregar, buscar, verificar las series de usuarios en una lista, pero contiene errores y malas prácticas intencionales diseñadas para que la herramienta pueda detectarlas y para poder analizarlas. La clase incluye errores comunes como el manejo de cadenas y excepciones, campos no utilizados, redundancia lógica. Estos defectos no impiden la ejecución del programa, pero sí representan riesgo potencial de fallo o comportamiento previsto a largo plazo, y por eso decidimos hacerlo para de una forma simple, probar esta herramienta. Lo que está comentado, que vemos en el código, son si nosotros ya lo ejecutamos, si son los errores que la herramienta detectó, que simplemente lo dejamos escrito. Igual ahora cuando corramos el Spotbook y después lo vemos en la interfaz gráfica de Spotbook, vamos a ver que nos marca la línea en la cual se encontró el error, es muy intuitivo para ir visualizándolo. Bueno, para poder correr propiamente la herramienta, una vez incorporar el plugin, lo que hacemos es en la terminal, y como dijimos anteriormente, dos comandos, uno es el mbn clean complete spotbook check, que lo corremos. Bueno, y ahí ya finalizó el análisis y nos dice que encontró 5 bugs. Y 0 errores porque el código de hecho corre, de alguna forma funciona. Si tuviera algún error que impidiera el funcionamiento, aparecería también como que aparecería el error. Por ahora lo que encontró fue 5 bugs, que son los que igual esperamos nosotros que encontrara. Y ahora tenemos dos opciones. Podemos verlo por la interfaz gráfica, y si no, lo que hace Spotbooks es, o nosotros también lo preseteamos, nos da la salida, el reporte o informe en un archivo XML o en un HTML. Por ahí, para hacerlo más legible, es mucho más intuitivo, mucho más fácil verlo con la interfaz gráfica. Para poder correr la interfaz gráfica, ejecutamos el comando mbn spotbooks IO. Bueno, y acá se abre desde la interfaz gráfica. Podemos ver que nos marca los 5 errores los 5 bugs que encontró Spotbook, y también los patrones de error los que coincidieron. De los 10 patrones que tiene Spotbook, estos serían los 5 en los cuales los 5 que coincidieron, o las 5 categorías que se encontraban en esta clase de gestor de usuarios que nosotros estamos usando para probar justamente Spotbook. Por ejemplo, en el caso de un error del tipo corrección o correctness, y si nos vamos desarrollando hasta el final de esta jerarquía, lo que vemos es que nos marca de la parte que coincidió con el patrón de error. Lo mismo con esta mala práctica, es decir, la comparación de un igual, de un stream, de un igual, o sin un equals, y si vamos desarrollando, nos marca dónde está la línea, incluso, dónde está, y nos dice una descripción del problema. Es muy interesante y muy fácil, intuitivo, la manera de utilizar la interfaz gráfica de Spotbook. Lo mismo con esta corrección multihilo o error de concurrencia, nos marca dónde está el problema, los errores de performance, y así con también el de código dudoso. ¿Sí? Es simplemente ir abriendo y vas mirando dónde está el error. Bueno, Spotbook en cuanto a su utilización es muy fácil, muy simple, y se incorpora de manera muy fácil al IDE, como a un IDE de desarrollo, como ya vimos.
También lo que tiene, lo que vamos a ver un poquito más adelante, ahora ya finalizando las conclusiones, es que no necesariamente que Spotbook encuentre coincidencia con un patrón de error quiere decir que el código no funciona. De hecho, este código corre, funciona, da el resultado que nosotros esperábamos que dé. Y ahora va a depender del desarrollador decidir si decide o no tomar en consideración la advertencia o vamos a decir, el error, el bug que encontró Spotbook, y también de acuerdo al, por ejemplo, el grado de severidad, si decide o no corregirlo. Para continuar y un poco redondear la presentación, bueno, acá tenemos una pequeña tabla con los resultados de la prueba. Es un poco lo que ya dijimos, vimos en la interfaz gráfica. Algo que me olvidé de mencionar, y que por ahí sí que me olvidé de mencionar, y que si van para atrás, si se fijan en la parte en la que estaba la interfaz gráfica, en la interfaz gráfica aparecía cuando se desarrollaba por completo la estructura del directorio y se veía la línea de código donde estaba el error propiamente encontrado, que en la última parte aparecía un circulito al lado de la descripción de color. Había rojo, amarillo, violeta. Bueno, esto representaba lo que yo mencioné dentro del patrón de error que coincidió con esa categoría, la prioridad. Donde el rojo, que era la comparación, por ejemplo, de cadenas con igual, como es de suponer era el error más grosero, era de prioridad alta. Así teníamos el amarillo y el violeta, que representaban justamente esto que yo le mencioné, la prioridad. Es decir, si uno ahora decidiera corregir, no todos los errores por ahí pretendría corregirlos, se podría corregir de acuerdo a la prioridad. A la prioridad, y por eso marcaba con color el nivel de prioridad, el nivel de severidad que tendría ese error, ese bug. Bueno, ventajas y desventajas, un poquito de las ventajas y desventajas de Spotbook. Bueno, precisión en la detección, es decir, ofrece una buena relación entre falsos positivos y verdaderos positivos. Es decir, es raro que no marque un error o cuando coincide un patrón de error, que este no sea realmente un patrón de error. Es decir, tiene una buena tasa de falso positivo y verdadero positivo. Bueno, facilidad de integración, como vimos en la prueba práctica, se incorpora muy fácil a las herramientas de desarrollo. Y bueno, limitaciones actuales, es un poco la dependencia del análisis por patrones predefinidos. Y para poder analizar, como es análisis estático, para poder analizar y encontrar estos errores, se depende un poco de los patrones que ya están predefinidos. Y si no, se puede agregar detectores o patrones, pero generalmente se depende de los patrones que ya tiene predefinido Spotbook. También con respecto a la precisión en la detección, según las fuentes que encontramos para realizar el trabajo, incluso la propia documentación de Spotbook, la tasa de falsas alarmas reportadas por el book es generalmente inferior a menor al 50%. Es decir, es generalmente menor de la mitad de los errores que se encuentran, no son realmente errores. Suele tener en la práctica cuando detecta un error, suele ser un error que debiera ser corregido. Bueno, y un poquito las conclusiones. A ver, dentro de lo que es la evaluación general de Finbooks y Spotbook, a ver, la herramienta se incorpora, esto también dentro de la pequeña prueba práctica que hicimos lo vimos, es la incorporación, cómo se integra muy fácilmente con las herramientas de desarrollo, se integra muy fácilmente a un flujo se podría incorporar muy fácilmente a un flujo de trabajo. Ahora bien, también un poco lo que nosotros concluimos y un poco también en la documentación que fuimos consultando y que fuimos viendo, de hecho en esta diapositiva lo que estamos viendo es una encuesta que está sacada de una de las fuentes que utilizamos para realizar el trabajo, que dice los usuarios que revisan al menos las advertencias de alta prioridad para cada categoría. Es decir, dentro de los errores que aparecen de malas prácticas, el 96% de los usuarios revisan las advertencias de alta prioridad, las que están en rojo. Como es de suponer, lógicamente, las que están, hay un alto porcentaje que revisan las advertencias de prioridad de lo que son malas prácticas, rendimiento, corrección, y un poco menor en detrimento lo que tiene que ver con internacionalización y por ahí código dudoso que tiene que ver más con la detección de un patrón de error que por ahí no necesariamente es un error propiamente dicho, sino un código que está escrito de manera ambigua o no es clara y coincide con el patrón de error y simplemente se detecta. Eso con respecto un poco a que en general el mayor porcentaje de los usuarios de Spotbook o incluso de Finbook tienden a prestarle atención a los errores de alta prioridad. Ahora bien, también un poco la conclusión es que va a depender del contexto. Es decir, una de las fuentes que usamos lo refleja con una frase de manera muy clara. Es decir, tanto Finbook como Spotbook no tienen acceso a un oráculo omnisciente específico del contexto. Es decir, no puede servir perfectamente a todos los usuarios. La herramienta requiere un poco y adaptarla un poco al contexto en el cual, el contexto del desarrollo, de la organización en el cual se va a implantar. Se puede agregar al lead, se puede agregar al flujo de trabajo, ejecutarla, obtener el análisis de los errores. Ahora después va a depender del desarrollador tener en cuenta o no el informe que presenta la herramienta. Y puede servir para algunas cuestiones en algunos contextos. Hay casos en los que puede marcar errores que no necesariamente sean errores, sean costumbres y formas de trabajo y no quiera, y por más que Spotbook las detecte y por ahí sean consideradas erróneas, no esté dispuesta a cambiarlas. Entonces, va a depender mucho del contexto, la utilidad o no de la herramienta en cuanto al mejoramiento de la calidad del software. Sí es verdad que si se tiene en cuenta, es una herramienta que se la integra de manera muy fácil al flujo de trabajo y puede ser muy útil para mejorar la calidad del producto, al fin y al cabo.
Y con eso ya cerraríamos un poco lo que es la presentación de Spotbooks y Finbooks.